Hace poco, dejé mi puesto como buceador de aguas profundas. Trabajé para una gran empresa que ofrece servicios de buceo que van desde salvamento, demolición submarina, reparación de barcos y búsqueda y recuperación. Son una empresa de renombre y se pueden considerar como seguros y confiables. Tanto es así que a menudo son contratados por el gobierno. A decir verdad, extrañaré trabajar para ellos. Las personas con las que laboré eran realmente las mejores de las mejores, pero hay un número limitado de cosas inexplicables que puedes presenciar en las profundidades antes de decidir alejarte del océano para siempre. Hablaré de algunos ejemplos de los secretos que muchos buceadores se llevan a la tumba. De camino para un trabajo para el que nos contrataron, la hélice del bote se averió. Me vestí y me preparé para hacer una inmersión rápida y resolver el problema. Hice una breve inspección y encontré un grueso cordón envuelto alrededor de las aspas. Notifiqué al supervisor, quien bajó una bolsa con las herramientas que necesitaba para cortarla. La colgué sobre el eje de la propela y comencé a liberar la hélice. No me tomó mucho, y en poco tiempo regresé para tomar la bolsa. Noté un extraño crujido cuando dejé caer una de las herramientas en su interior. Cuando miré, la bolsa estaba repleta de enormes conchas, muchas de las cuales acababa de triturar. Después de salir del agua y quitarme el equipo, comencé a examinarlas. Las corazas tenían lo que parecían ser jeroglíficos grabados en ellas. Aprendí de uno de mis colegas, mucho mayor que yo, que esto no era algo común. En otra ocasión, estábamos recuperando un avión militar. Cuando llegamos, los barcos de la Armada estaban ya en escena, esperando que cumpliéramos con el trabajo. Rápidamente nos informaron que habían perdido la comunicación con el piloto y querían que lo rescatáramos para que pudieran investigar mejor. Yo estaba sentado en comunicaciones y registros, que básicamente es mantener contacto con los buzos y monitorear la profundidad y el tiempo de la inmersión. Cuando mis colegas llegaron, reportaron que el avión estaba intacto. Todos nos sorprendimos. El supervisor preguntó qué tan extenso era el daño y explicaron que estaba por completo intacto, como si no hubiera sufrido rasguño alguno en lo absoluto. Solo descansaba en el fondo. Aún más extraño era que la capota del avión todavía estaba en su lugar. Eso significaba que la cabina aún se encontraba sellada. En otras palabras, el piloto no se eyectó, pero no había rastro de él. Recuperamos el avión y los militares se hicieron cargo del resto. No volvimos a saber nada de lo sucedido, ni del avión y mucho menos del piloto. También fui testigo de otra ocasión extraña desde la superficie, en el lugar de una demolición. Es necesario explicar que una forma de saber qué camino está tomando un buceador es prestando atención a su flujo de burbujas. Cuando un buzo inhala, el regulador del casco proporciona oxígeno desde el umbilical o manguera de suministro de aire si no estás muy familiarizado con esta profesión. Luego, cuando exhalan, el aire forma burbujas en el agua hasta que flotan hacia la superficie. Desde arriba, siempre puedes observar el burbujeo para tener una idea general de dónde se encuentran tus compañeros. Ahora, en esta ocasión, estábamos a cientos de millas de tierra y se habían encomendado a 2 buzos para sumergirse. Aproximadamente 1 hora después de la inmersión, comenzamos a notar que algo extraño estaba sucediendo. Había 3 corrientes de burbujas distintas provenientes de donde se estaba trabajando. Al principio asumimos que había una corriente y que podría estarles causando un problema, pero pronto notamos un cuarto conjunto de burbujas que se acercaba desde la lejanía. Se detuvo a unos 6 metros de los buzos, cerca del otro burbujeo misterioso. Preguntamos sobre la anomalía a nuestros compañeros, pero ninguno logró distinguir nada fuera de lo común. Entonces, incluso desde la superficie, escuchamos un espeluznante alarido proveniente de las aguas, y después, el silencio. Mis colegas no estaban preocupados, a pesar de que escuchamos esos extraños ruidos en todo momento. El sonido viaja bien por el agua, y aprendes a asumir que, sea lo que lo ocasione,
Se encuentra lejos de ti, pero pronto pareció que el agua en la distancia estaba hirviendo y, lo que era peor, se acercaba. Eran innumerables las corrientes de nuevas burbujas acercándose a la ubicación de los buzos. El supervisor ordenó que subieran a la plataforma para que los llevaran de vuelta a la superficie. Las burbujas ahora estaban terriblemente cerca para cuando mis compañeros fueron sacados de allí, afirmando que habían comenzado a ver extrañas sombras en los confines del océano, pero que, sin embargo, no pudieron distinguir qué eran. Elegimos sacar a los buzos sin pasar antes por la descompresión, por lo que tuvimos que encerrarlos en la cámara hiperbárica durante el resto del día. Durante otra inmersión cerca de las Bahamas, tuve una experiencia aterradora. Fue mi primer trabajo de salvamento con la empresa, así que entré con otro buceador más experimentado. A poco más de 60 metros de profundidad, estábamos examinando un barco hundido en busca de puntos para poner las correas cuando llegamos a estribor, cerca de la proa del barco, donde había una gran parte dañada del casco. El otro buzo nadó unos metros dentro del navío, apreciando el interior. Le pregunté en varias ocasiones si quería que cuidara de su umbilical desde afuera, algo recomendable ya que es peligroso entrar en un barco hundido, a lo que se negó, insistiendo que no pensaba entrar allí y que se quedaría a babor. Asumiendo que mi colega estaba desorientado, extendí la mano para detenerlo, pero justo antes de tocar su traje, me di cuenta de que no salían burbujas del casco. Sea lo que fuera aquello, no estaba respirando. Retrocedí e informé que había alguien más en el sitio. Esperé burlas, pero todos permanecieron callados. Lo siguiente que escuché fue al supervisor de buceo. Cuadren y prepárese para dejar el fondo. Cuando volví a la superficie, le pregunté al supervisor al respecto, pero solo dijo que se negaba a poner a sus hombres en situaciones excepcionalmente peligrosas. Al final nos negamos a completar el salvamento. No estoy del todo seguro cómo explicar la próxima inmersión. Estaba en el fondo, acostado y mirando hacia la superficie. Todo lo que podía ver eran distintos tonos de oscuridad. De repente, recobré el sentido. No recordaba cómo había llegado allí, ni siquiera al haberme sumergido. Intenté ponerme de pie, pero no pude moverme. A través de las comunicaciones, escuché las instrucciones dirigidas al otro buzo para que me encontrara. No sabía cuánto tiempo había estado allí abajo. No sabía cuánto tiempo había desaparecido. Se lo llevaron, carajo, se lo llevaron, cambio. Escuché por la radio. Traté de gritar, pero no lo logré. Después de unos frenéticos minutos de comunicación entre el buzo y la superficie, noté una sombra que se acercaba. Lo encontré, repito, lo encontré. Llegó hasta mi posición y sujetó mi arnés para arrastrarme a la plataforma. Mientras tiraba de mí, pude echar un breve vistazo hacia el suelo donde me encontraba. Todo ese tiempo, estuve acostado sobre una pila de huesos humanos. Una de las cosas más extrañas que he presenciado sucedió en una misión de recuperación de cuerpos. Incluso yo no lo habría creído si no hubiera estado allí, sumergido. Los militares habían encontrado una zona en la que creían que se encontrarían los cadáveres de varios marineros desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial. Entré al agua acompañado por otro buceador, cargando con bolsas mortuorias para recuperar los restos. En el fondo, finalmente encontramos 3 esqueletos. Los metimos en las bolsas y nos preparamos para volver. En nuestro viaje de regreso a la superficie, notamos que las bolsas se movían, al principio de manera muy leve y sutil. Luego se sacudieron con violencia, girando sobre sí. Algunas burbujas se escaparon de 2 de las bolsas y luego permanecieron quietas, mientras que la tercera siguió luchando. Llegamos a la superficie y nos sentamos en la cubierta, quitándonos nuestro equipo de inmediato. Teníamos miedo de tocar las bolsas, hasta que uno de los licitadores abrió la cremallera de la que todavía se sacudía.
Un hombre anciano, frágil y muy vivo salió rodando por la cubierta, tosiendo agua. Nos quedamos en shock, incapaces de comprender lo presenciado. Aún sin estar seguro de lo que ocurría, me apresuré hacia las otras 2 bolsas y las abrí. Allí estaban 2 ancianos más, yaciendo inmóviles en su interior, presuntamente ahogados. Intentamos con RCP, pero no pudimos revivir a los hombres. El otro anciano, que de alguna manera ahora estaba vivo, se alejó de nosotros, gritando los horrores que presenció, gritando sobre una eternidad ardiente. Lo encerramos en uno de los camarotes y contactamos a los militares para informarles sobre nuestro encuentro con un sobreviviente. Un helicóptero estaba sobre nosotros para recoger los cadáveres y al enloquecido hombre. Uno de los militares se inclinó sobre las bolsas para inspeccionarlas y abrió la cremallera. Enseguida nos invadió un hedor insoportable. Los cuerpos ahora estaban en descomposición, como si siempre hubieran estado muertos y sumergidos en el agua. Volvió a cerrar las bolsas y las subió al helicóptero. Luego lo escoltamos hasta el sobreviviente, de quien podían escucharse sus alaridos desde el pasillo. Abrimos la puerta y vimos salpicaduras de sangre en las paredes. Seguía vivo y aún gritaba, pero también parecía haber comenzado a descomponerse. El militar, con total tranquilidad, lo acompañó hacia el helicóptero y ambos, junto con los 2 cadáveres, partieron. Nunca volvimos a saber más de ellos. Sin embargo, volví y examiné la habitación, donde jeroglíficos fueron pintados en las paredes con la propia sangre del anciano. No estoy seguro de lo que vi allí, pero hubo algunas cosas que podría distinguir: olas, llamas y más cuerpos sin vida. Era una gran cantidad de ellos en las paredes, pero poco después de que entré, el supervisor limpió todo el desastre, sin permitirnos examinarlo más a fondo. También he escuchado bastantes rumores. Uno de ellos es sobre los vigilantes de las profundidades. Me he preguntado tanto acerca de eso durante mucho tiempo. Puede que sean el vínculo entre varias de nuestras historias. Rara vez se habló de su mito dentro de mi equipo, pero esta es la conclusión que puedo sacar tras largos años en el trabajo. Cuando los buceadores pierden su vida en el agua, están condenados a vagar por los océanos para siempre. Y cuando se encuentran con los vivos, llenos de envidia, tratarán de llevarlos de vuelta al abismo de donde vinieron.